Educar ayer para comprender hoy, una mirada crítica a la educación actual. Hola a todos, bienvenidos a este espacio de reflexión pedagógica. Hoy hablaremos sobre una pregunta fundamental. ¿Cómo los desarrollos históricos de la educación influyen o cuestionan las dinámicas educativas actuales? Para ello, nos apoyaremos en los aportes de Osenbach, 2004, y Pérez e Hidarraga, 2019, quienes nos invitan a comprender la educación no como algo estático, sino como un proceso histórico, social y profundamente político. Además, trataremos de conectar estas ideas con lo que vivimos hoy en las aulas, para entender no solo de dónde vienen nuestras prácticas, sino hacia dónde podrían transformarse. Según Osenbach, 2004, la educación no puede entenderse sin analizar su evolución histórica. Cada modelo educativo responde a las necesidades, intereses y estructuras de poder de su época. Por ejemplo, durante la modernidad, la escuela se configuró como un espacio disciplinario, orientado a formar ciudadanos obedientes, trabajadores productivos y sujetos funcionales al sistema. Esto implicó no solo enseñar contenidos, sino también organizar comportamientos. Horarios estrictos. Silencio en el aula. Autoridad vertical del docente. Evaluaciones estandarizadas. Todo esto no es casual. Responde a una lógica de control y orden social. Si lo pensamos bien, muchas prácticas actuales, como la memorización o la enseñanza uniforme, son herencias de ese modelo. Ahora bien, esto nos lleva a cuestionarnos. ¿Por qué todos los estudiantes deben aprender lo mismo al mismo tiempo? ¿Por qué se privilegia la obediencia sobre el pensamiento crítico? Hoy vivimos en un mundo completamente distinto. Acceso inmediato a la información. Diversidad cultural en las aulas. Diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Entonces surge una tensión clara. Seguimos usando estructuras del pasado para responder a necesidades del presente. Pero esta tensión no solo es teórica, también se vive en el día a día del aula. Por ejemplo, muchos docentes sienten la presión de cumplir con planes de estudio rígidos, mientras al mismo tiempo intentan responder a las necesidades reales de sus estudiantes. Esto genera una contradicción constante. Enseñar para cumplir con el sistema o enseñar para que el estudiante realmente aprenda. Además, los estudiantes de hoy no aprenden únicamente en la escuela. Aprenden en redes sociales, en Internet, en su entorno, en la experiencia cotidiana. Esto cambia completamente el papel de la escuela. Entonces surge otra pregunta importante. ¿La escuela sigue siendo el centro del conocimiento o ahora es solo uno de muchos espacios de aprendizaje? Aquí es donde entran Pérez e Hidarraga, 2019, quienes desde una perspectiva crítica y decolonial cuestionan profundamente estas herencias. Ellos plantean que la educación actual muchas veces reproduce desigualdades sociales, culturales y epistemológicas. ¿Cómo ocurre esto? Se privilegian conocimientos occidentales sobre saberes locales. Se homogeniza a los estudiantes, ignorando su diversidad. Se mantiene una relación de poder donde el docente transmite y el estudiante recibe. Además, la evaluación juega un papel clave en esta reproducción. La evaluación tradicional. Premia la memoria. Castiga el error. Clasifica a los estudiantes. Pero pocas veces se pregunta. ¿El estudiante comprendió realmente? ¿Puede aplicar lo aprendido en su contexto? ¿Se siente motivado? Pensemos en un ejemplo. Un estudiante en un contexto rural aprendiendo contenidos que no tienen relación con su entorno. Esto genera desconexión, desinterés y una sensación de que su realidad no es válida dentro del sistema educativo. Y cuando el estudiante no se siente representado en lo que aprende, ocurre algo aún más profundo. Pierde el sentido de aprender. Porque aprender no es solo adquirir información, sino encontrar significado en lo que se estudia. Por eso,
Una educación que no conecta con la realidad del estudiante difícilmente logra un aprendizaje significativo. Esto nos lleva a pensar que enseñar no es solo explicar contenidos, sino también construir sentido junto con los estudiantes. Desde esta mirada, la educación no solo transmite conocimiento, sino que también define qué conocimientos tienen valor. Entonces la pregunta clave es: ¿estamos formando sujetos críticos o simplemente replicando estructuras? En este contexto, el rol del docente también cambia significativamente. Antes, era la figura central del conocimiento, la autoridad absoluta. Hoy, es mediador, es guía, es facilitador del aprendizaje. Sin embargo, existe una dificultad importante. Muchos docentes fueron formados bajo modelos tradicionales que hoy se espera que transformen. Esto genera una tensión real. Enseñar cómo fueron enseñados o adaptarse a nuevas formas de educar. Por eso, transformar la educación no implica solo cambiar metodologías, sino también repensar profundamente el rol docente. Y en este punto es clave reconocer algo. El cambio educativo no ocurre de un momento a otro. Es un proceso gradual que implica cuestionar prácticas muy arraigadas. Muchas veces, incluso con la intención de innovar, se termina repitiendo lo mismo con una apariencia diferente. Por ejemplo, usar tecnología, pero seguir con clases tradicionales. O implementar actividades dinámicas que en el fondo siguen siendo memorísticas. Esto demuestra que innovar no es hacer cosas nuevas, sino hacerlas de manera diferente, con un propósito claro. Al conectar ambos autores, encontramos una tensión clave. Offenbach nos ayuda a entender de dónde vienen las prácticas educativas. Pérez e Idarraga nos invitan a cuestionarlas y transformarlas. Hoy esta tensión también se refleja en el uso de la tecnología. Aunque contamos con herramientas como plataformas virtuales, inteligencia artificial, recursos digitales. Muchas veces seguimos enseñando de la misma manera tradicional. Ejemplo: clases virtuales que replican la clase magistral, donde el estudiante sigue siendo pasivo. Esto demuestra que no basta con cambiar herramientas, sino que es necesario transformar la forma de enseñar. En este sentido, la verdadera transformación educativa implica cambiar la relación con el conocimiento. Pasar de enseñar respuestas a enseñar a hacer preguntas. Pasar de repetir información a comprender y analizar. Pasar de evaluar resultados a valorar procesos. Este cambio, aunque parece simple, representa una transformación profunda en la manera de entender la educación. En contextos diversos, rurales y urbanos, el reto no es solo enseñar contenidos, sino promover pensamiento crítico, inclusión y reconocimiento de las diferencias. También es importante reconocer que hablar de transformación educativa no significa rechazar todo lo anterior. No todo lo tradicional es negativo. Existen prácticas que siguen siendo valiosas, pero que necesitan ser reinterpretadas en el contexto actual. El reto no es eliminar el pasado, sino aprender de él para construir algo mejor. Porque entender la historia de la educación no es un ejercicio teórico, sino una herramienta para tomar decisiones más conscientes en el presente. En conclusión, los desarrollos históricos de la educación no solo influyen en lo que hacemos en el aula, sino que también nos permiten cuestionarlo. La educación actual está en un punto de tensión entre la tradición y la transformación. También es importante reconocer que este cambio no depende únicamente del docente. Influyen factores como políticas educativas, recursos disponibles,
Condiciones institucionales. Sin embargo, hay algo que sí está en manos del educador: la capacidad de reflexionar sobre su práctica. Pequeños cambios pueden generar grandes impactos. Escuchar más al estudiante. Relacionar contenidos con su realidad. Fomentar preguntas en lugar de solo respuestas. La gran pregunta que queda es: ¿seguiremos reproduciendo modelos heredados o asumiremos una postura crítica para construir una educación más justa, inclusiva y contextualizada? Como docentes y futuros educadores, el reto es no ser solo transmisores de conocimiento, sino verdaderos agentes de cambio. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión. Los invitamos a seguir cuestionando, aprendiendo y transformando la educación desde sus contextos. Hasta un próximo episodio.